Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio, Silvia Landa nos comparte su experiencia como editora de ficción y mentora en creación literaria y consejos para comenzar a escribir una novela. Las letras siempre han sido parte de su vida. Yo soy farmacéutica de profesión, en realidad, porque es lo que estudié, es en lo que me formé, pero llevo escribiendo desde que tengo uso de razón o desde que aprendí a escribir. A mí siempre me han acompañado las letras, es más, elegí una universidad que me permitiera compaginar ambas cosas, entonces mientras yo estudiaba farmacia, también iba a la escuela de escritura de la universidad, entonces siempre ha estado conmigo el mundo de la escritura. Lo que pasa es que cuando ya empecé a trabajar de farmacéutica como responsable de marketing, que llevaba varias empresas del sector, pues empecé a indagar mucho más en lo del marketing, a ver cómo era el mundo editorial y me di cuenta de que faltaba mucha información a los escritores que quieren lanzar su libro. Y yo misma intenté como seguir esos pasos y me di cuenta que no hay nada de información o desinformación, porque realmente te dicen muchos caminos para tener tu libro físico en las manos, pero es información así muy confusa. Y seguí formándome en creación literaria, en edición, y seguí, hasta que al final me metí en formaciones del Grupo Planeta. Y al final, pues eso, que todo mi currículum es más de letras ahora que de farmacia. Y así fue como llegó la pandemia y dije, quiero empezar a contar mi propio método, cómo yo trabajaría la escritura de una novela de ficción y eso me llevó al final a hacerme como editora independiente, a trabajar en las novelas de muchos escritores. Su formación en temas editoriales, creación literaria y en farmacéutica son de mucha utilidad en su camino literario. Al final la formación en otras áreas te ayudan a saber escribir, a tener más ideas, y yo siempre he pensado que al final pues me encantan los thrillers, me encanta el mundo de la ciencia ficción, porque mi propia formación profesional pues me da conocimientos para escribir sobre ello. Así que siempre que alguien tenga dudas sobre si lo que hace en su día a día le sirve para escribir, sí, siempre, siempre. Para Silvia es importante la formación literaria para escritoras y escritores. Sí que es cierto, y yo lo entiendo perfectamente, que a escribir solo se aprende escribiendo. Eso es una realidad y si no escribes, pues no puedes mejorar, no puedes ir puliendo, no puedes ir conociendo tu propia escritura. Pero yo siempre recomiendo la formación, porque cuando tú tienes un talento, no basta solo con tenerlo y ya está. A veces necesitas nociones para ordenar tus ideas, nociones para saber qué estás haciendo, para poner nombre a lo que quieres crear, y todo eso te ayuda a escribir novelas que son más originales y que son más publicables. Yo siempre voy a recomendar la formación para aquellas personas que quieren ir a por más, que saben que tienen un gran talento y que se puede todavía hacerlo brillar más gracias a la formación, que es aprender a cómo ordenar esas ideas, cómo poder sacar brillo a ese talento, cómo poder no quedarte solo en una gran novela, sino en escribir muchas más y no perder nunca la inspiración y trabajar con tu propio conocimiento sobre esa inspiración que te nace, ¿no? Con las musas. O sea, la formación para mí siempre va a ser muy, muy necesaria, y a mí en mi caso, y al menos con los escritores con los que he trabajado, que ya son escritores publicados y tienen mucho éxito, el conocer más sobre escritura les ha dado alas a todavía potenciar más sus novelas. Cuantos más recursos tengas, más opciones tienes para seguir escribiendo novelas más originales. A veces no sabemos que queremos contar una historia que tenemos dentro, y hasta que no vemos la técnica adecuada o el tipo de X elemento, el narrador, lo que sea, no sabemos que estaba ahí dentro. Y eso me ha pasado mucho con algunos alumnos. Le apasiona su trabajo como editora. Lo que yo como editora edito libros que
válgase la redundancia, pero al final lo que consiste es en trabajar el contenido del manuscrito, trabajar todas esas partes que se pueden pulir más. Lo que hago es desgranar el libro para trabajar bien el conflicto, los personajes, la trama, cada uno de los elementos que componen una gran novela, para ver si todavía hay errores de coherencia, si hay errores en el contenido, si podemos pulir un poquito más, si alguna parte podría mejorarse o cómo estructurar la novela. Todo esto es para ayudar al escritor a que tenga un libro que se refleje su idea, refleje el libro real que quería escribir y que en ninguna página se le haya ido la idea, porque al final el autor está dentro de la historia. Y hay cosas que si no la ves desde fuera, si un editor, un lector profesional no te las dice, es muy difícil que las vea. Y es mejor así, porque si tú no estás dentro de la historia, es muy probable que a lo mejor pues no puedas reflejar todas esas emociones o las descripciones. Entonces, nunca le digo al escritor que salga, sino que se mantenga dentro, y yo como editora voy revisando ese texto para evitar cualquier tipo de error en estructura o en coherencia. Diferencias entre edición y corrección de un proyecto literario. Hay mucha gente que confunde edición y corrección. La edición es algo muy olvidada. La gente no sabe lo que es, ni siquiera sabe que existe, o a veces no le da la importancia que merece, pero la edición siempre va antes que la corrección, porque ambas cosas son necesarias y son imprescindibles. Un texto sin nada de faltas de ortografía, perfectamente escrito con correcciones, no significa que vaya a gustar mucho más a los lectores. Van a ver que tiene calidad porque no hay errores gramaticales, pero a lo mejor la historia no engancha, o la historia aburre, o realmente no se entiende el mensaje de la novela, no se entiende por qué actúan así los personajes, entonces habremos fracasado. De eso se encarga la edición. La edición va a trabajar siempre todo el contenido, todos los elementos, todos esos personajes, trama, todo el mensaje que quiere transmitir un autor. Entonces es muy importante trabajar primero bien con un editor o con una edición que vaya puliendo esos errores, y luego ya pasarlo a corrección. Y las correcciones pueden ser de varios tipos, entonces también es muy necesario. O sea que es todo un proceso que es muy desconocido, pero que de verdad que es muy importante. Silvia trabaja con escritoras y escritores de ficción en la edición de sus novelas. En primer lugar, yo solo trabajo con novelas de ficción, que muchas veces sí que me preguntan escritores por qué escriben novelas de no ficción o novelas que sean sobre un tema en el que son expertos. Yo solo trabajo con novelas de ficción de cualquier género, pero que sean novelas que ya el escritor pues tenga un dominio del lenguaje, que no tengamos que pulir pues errores gramaticales, que no tengamos que hacer como una clase de lenguajes. Digo lo del lenguaje porque a veces es como que no corregimos nada porque pensamos que luego ya le dejaremos el trabajo al corrector, pero es importante no delegar eso, sino trabajar nuestra propia escritura. Entonces simplemente decido con quién trabajar. Si alguien me presenta una idea de novela que tiene dudas y que creo que es interesante, que le puedo ayudar a darle una vuelta y a llevarle por buen camino porque creo que encaja con lo que ahora mismo el mercado editorial demanda, o con que de verdad me demuestran esa pasión escritora por la idea que tienen en mente, pues eso me encanta, acompañar a escritores con esa idea. Y si no, ya acepto manuscritos completos, hago el editing completo de esas novelas que sean de ficción y que no sean solo para aprender el lenguaje, sino para trabajar esa idea, porque la tienen ya totalmente trabajada, pero necesitan a una editora que les haga una revisión de estructura y de coherencia. Disfruta tanto del proceso como del resultado final de su trabajo. El resultado final, el tener una novela que me llega de un escritor que realmente le apasiona su idea y me la transmite y yo la recibo y
intento trabajar su texto tal y como con esa pasión que yo recibo, y luego ver el resultado final de cuando hago esas propuestas de mejora, que yo siempre estoy abierta a que el escritor no las acepte porque es su idea, es su historia y eso siempre un editor lo respeta, pero cuando el escritor las coge esas ideas y luego las transforma a su propio estilo, porque yo puedo decir, cambio esta estructura, sería mejor con un flashback aquí, pero luego el escritor recibe eso y lo transforma a su propio estilo, eso me maravilla porque veo cada voz, cada escritor tiene su propia voz y cada escritor coge mis ideas y las transforma a su estilo y hacemos que la historia sea mucho más bonita y mucho más original e impresionante, y eso siempre me encanta, el ver la transformación. Trabajar un texto en profundidad y lleva mucho tiempo, y si no sientes pasión por ello y no te involucras a muerte con las novelas de los escritores, no lo puedes disfrutar. Así que a mí me encanta, me apasiona el involucrarme y el hacer casi míos también esos proyectos, y cuando acaban publicados es una emoción y un orgullo muy grande. El camino para escribir y publicar una novela de ficción es único para cada escritor y escritora. Sin embargo, algunas fases del proceso de escribir y publicar son usualmente las mismas. Yo empezaría por la planificación, que la podemos llamar escaleta, esbozo, guión, mapa, como queramos llamarlo, porque es importante que se adapte a cada tipo de escritor para que la idea se mantenga fresca, pero que sirva de mapa para que el escritor sepa lo que quiere escribir, sepa lo que quiere contar, cómo va a ser esa historia, y ya solo tenga que buscar esos ratitos de escritura para ir avanzando. Entonces sería la planificación, después la escritura de la novela. Una vez tiene la novela, puede empezar con la edición. Ya cuando tenga la edición editing normal de mesa, tiene que empezar cuando acabe su borrador, cuando crea que está perfecto, empezaría ahí. Pero si tiene dudas, si hay bloqueos, si hay algún aspecto de la novela que no sabe si encuadra, también puede ayudarse de la edición para trabajar con alguna mentoría literaria. Vemos esos puntos. Pero si ya no tiene dudas, el borrador está terminado, pasaríamos a edición. Una vez que termina la edición, hay esa reescritura con las propuestas de mejora de la edición, en caso de que las haya. Y una vez ya esté el contenido muy bien estructurado y perfecto, pasamos a los distintos tipos de correcciones. Una vez que están las correcciones hechas, pues llega el marketing, los aspectos que hay que trabajar, como esa portada, esa sinopsis y el tipo de publicación que queremos hacer. Y una vez que ya sepamos cuándo vamos a publicar, un poco antes empezar con esa promoción para que el lanzamiento funcione de la novela. Una parte de su trabajo es la edición de proyectos de escritura de novelas de ficción en sus primeras fases. Despega es para trabajar la edición con la idea de novela que tienen el escritor o escritora que me contacta, porque muchas veces no es necesario tener un manuscrito terminado. Es más, a veces es necesario y recomendable que cuando se tienen dudas con la novela que quieres escribir, porque no sabes si vas por buen camino o no sabes si has desarrollado bien los personajes, la trama, algún elemento de la novela, pues es importante trabajar con un editor antes de avanzar y terminar después de 6 meses escribiendo, o un año, una novela que hay que reescribir. Entonces mi editing despega es para ayudar a esos escritores que quieren empezar con buen pie su novela desde el primer momento. Es como una mentoría literaria que se combina con una lectura de valoración de los primeros capítulos de la novela de esos escritores, y hacemos como una mentoría para saber si funciona, cómo ha desarrollado la escaleta, si la ha creado, cómo ha desarrollado esa trama, cómo va a ir creciendo, y a la vez pues trabajo y su escritura para ver si hay que pulir alguna manía en la redacción, alguna manía de tipo también literario. Y es para eso, para trabajar sobre todo la idea que ha tenido el escritor y cómo la va a focalizar para terminarla. Los beneficios de la lectura de valoración de un proyecto de escritura de novela de ficción en sus primeras fases.
Escritor que está empezando su novela, es importante que esto le sirva para no caer en bloqueos, no perder tampoco el foco o la motivación de por qué quería escribir esta novela, porque muchas veces empezamos muy ilusionados, pero escribir una novela tiene el reto de que es un texto muy largo, no es como un relato, no es como un cuento o una novela corta, sino que es un texto bastante largo que se alarga meses, incluso a veces años. He trabajado con escritores que llevan incluso hasta 8 años escribiendo la misma novela, o sea que es un trabajo a largo plazo y es muy fácil caer en el bloqueo, en perder la frescura de la idea original y caer en la desmotivación y no saber qué es lo que querías contar o cómo se comportaban estos personajes o cómo hoy he llegado a un punto en la trama en la que ahora mismo no sé cómo avanzar. Todo esto es importante trabajarlo antes de terminar la novela o antes de llegar a ese bloqueo para que funcione el mapa que se crea, que es esa planificación, y el escritor sienta más fluidez, sienta esa motivación, sienta que todo cuadra, que en cada elemento de su novela se ha desarrollado bien y entonces facilita mucho el trabajo porque lo único que tiene que hacer a partir de hacer este trabajo de editing inicial o de valoración es simplemente encontrar el momento para escribir. Tarde lo que tarde, incluso si solo puede escribir una página cada X días, pues de verdad que es mucho más sencillo porque todo lo que tendría que haber trabajado para trabajar ese bloqueo, esa motivación o que todos los elementos funcionen, ya se ha hecho y se ha hecho con una persona que te pueda aportar pues profesionalidad y conocimiento. 3 consejos para alguien que está comenzando a escribir su novela. 3 consejos. El primero, sobre todo, que no se lance a escribir de primeras, que deje madurar la idea un poco en su cabeza, que la inspiración a veces nos llega, es un impulso ahí de inspiración puntual que nos llena de ganas por escribir, pero eso no significa que la idea ya haya como enraizado en nuestra inspiración, sino que hay que dejarla madurar para que nuestra mente y nuestra imaginación vaya trabajando. Y cuando ya se tenga lista esa idea, ya es el momento de, antes de escribir, planificar, porque sé que muchas personas son brújula, yo soy muy brújula también, siento oleadas de inspiración y sé lo que es el querer escribir cuanto antes la novela, pero si no tenemos algún tipo de guía, de mapa de lo que queremos contar, vamos a tener que escribir solo cuando sintamos esa inspiración y a veces falla o a veces nos lleva por otros caminos y nos llena de ideas y no sabemos cuál es la que hay que seguir. Al final es un texto lleno de ideas pero sin estructura. Entonces, mi primer consejo es madurar esa idea. El segundo, planificar la novela, cómo te funcione a ti, cómo funcione tu proceso creativo, pero planificarla para que sirva siempre de guía. Y una vez que ya tengamos eso, el siguiente consejo sería el tomarse tiempo para disfrutar la historia, para disfrutar la escritura, no correr, no tener en mente como ese objetivo de palabras para llegar cuanto antes a terminar un libro. Sí que es verdad que hay que escribir, no podemos decir, bueno, ya lo haré, me tomo mi tiempo, no, sino que pero con un objetivo realista de si a la semana solo puedo escribir un día, pues un día, pero lo intento, porque no hay mayor error que intentar publicar por publicar lo antes posible, porque sé que el deseo de tener nuestro libro físico en las manos es muy grande, pero eso tiene que ser resultado de haber trabajado cada etapa con tiempo y con dedicación, no por ir corriendo vamos a tener un gran libro cuanto antes. Próximos episodios con Silvia Landa. Consejos para crear una escaleta para planificar una novela y el valor que aporta la edición completa a una novela terminada. El valor de las redes sociales en estrategias de marketing de escritores y consejos para publicar una novela de ficción. Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.